5 señales de que tu ausencia lo persigue más que tu presencia. Most women no saben cuánta fuerza silenciosa guardan en el simple acto de retirarse. Y, sin embargo, cuando lo hacen, algo se mueve en las sombras del inconsciente masculino, como si una antigua figura arquetípica despertara en él, inquieta, buscando la fuente de una ausencia que no puede nombrar. Porque hay hombres que solo descubren el valor de una presencia cuando ya no la tienen, y en ese vacío se enfrentan a aquello que tanto temen, su propio reflejo interior. En la psicología profunda de Jung, la ausencia de una mujer encarna el misterio de la ánima que se repliega al reino interno, obligando al hombre a mirar hacia adentro sin el habitual espejo emocional que ella le ofrecía. Lo que antes daba por sentado, tu voz, tu luz, tu atención, tu ternura, se evapora como un espejismo, dejando al descubierto un paisaje interno que él nunca quiso explorar. Y ahí comienza la persecución, no de ti como persona, sino de la parte de sí mismo que solías despertar. La ausencia se vuelve un símbolo, un eco, una puerta que se cerró antes de que él pudiera entender lo que había detrás. Cuando una mujer se retira con dignidad, con la serenidad de quien no busca vengarse sino proteger su esencia, activa en él una tensión psicológica que va más allá del deseo. Es la confrontación con el vacío. Ese espacio donde ya no recibe el alimento emocional que lo sostenía. Donde las palabras se vuelven cortas, los mensajes se sienten insuficientes, y el ruido del mundo no logra acallar lo que tu silencio provoca. En esa dimensión, la presencia deja de ser física, se vuelve arquetípica, simbólica, casi mítica. Él no te extraña a ti, extraña la versión de sí mismo que solo se activaba en tu compañía. Y tú, desde tu distancia, te conviertes en una especie de espejo oscuro, ese que no muestra la imagen deseada sino la verdad. Y es ahí donde la psicología del hombre se quiebra un poco. Porque, bajo la luz de tu ausencia, él descubre que la seguridad que aparentaba era frágil. Que su control no era control, sino costumbre. Que su aparente independencia era en realidad dependencia disfrazada de orgullo. Jung lo describiría como un choque entre el yo consciente y la sombra reprimida, ese rincón donde él guardaba sus dudas, sus inseguridades, sus miedos a no ser suficiente. Cuando tú ya no estás, la sombra comienza a filtrarse. Y aunque él trate de distraerse, de ignorarla, de racionalizarla, algo profundo sigue llamándolo. Las mujeres suelen subestimar este poder, pero es un fenómeno psicológico real, la ausencia se vuelve un catalizador. Despierta memorias. Revive conversaciones. Hace que ciertos gestos tuyos reaparezcan en su mente con una nitidez insoportable. Y lo más inesperado es que cuanto más intenta alejar esas imágenes, más regresan, porque provienen de la parte inconsciente que él no controla. Y entonces sucede algo aún más revelador, él empieza a reinterpretar tus acciones, tus silencios, tus límites. Lo que antes tomaba como exageración ahora lo entiende como claridad. Lo que llamó frialdad ahora lo reconoce como autorrespeto. Lo que etiquetó como drama ahora lo ve como intuición. Porque cuando una mujer vuelve hacia sí misma, el hombre que la perdió se enfrenta a la verdad que nunca quiso aceptar, que no era indispensable, que no era inevitable, que no tenía poder sobre ella. Y esa revelación despierta una mezcla de admiración, temor, deseo y arrepentimiento. Desde la distancia, tu figura se vuelve más completa, más profunda, más inalcanzable. Él empieza a ver no a la mujer que quiso moldear, sino a la mujer que realmente eres, compleja, intuitiva, emocionalmente lúcida, capaz de retirarte no por debilidad, sino por sabiduría. Es allí donde la energía femenina, según Jung, receptiva pero transformadora, deja de ser un regalo disponible y se convierte en un privilegio perdido. Y eso lo persigue. No como una culpa, sino como una presencia intangible que camina detrás de él en los momentos más inesperados. Y aquí es donde tú, sin decir una palabra, sin mover un dedo, sin hacer ningún esfuerzo, recuperas tu poder interno. Porque la ausencia, cuando proviene de la conciencia, no destruye, revela. No hiere, ilumina. No castiga, reordena. Y mientras él lucha con sus sombras, tú floreces en las tuyas. La energía se equilibra. El alma descansa. Y el vínculo, si tenía que romperse, se rompe, si tenía que transformarse, se transforma, si tenía que renacer, lo hará únicamente cuando tú lo elijas, no cuando él te necesite.
Tu ausencia no es vacío, es territorio sagrado. Es la frontera donde él descubre quién es sin ti, y donde tú recuerdas quién siempre has sido. A medida que la distancia se asienta, algo aún más profundo comienza a ocurrir dentro de la psique masculina. Tu ausencia deja de ser un simple silencio y se convierte en una fuerza simbólica que presiona contra los límites de su identidad. Es como si la figura arquetípica de la gran mujer interior, aquella que Jung describía como puente entre lo emocional y lo espiritual, emergiera desde las aguas turbias de su inconsciente para confrontarlo. Ella no llega con dulzura ni con promesas, sino con la crudeza de un espejo que no perdona, la revelación de su propia sombra. Y es entonces cuando tu nombre, tu gesto, tu risa contenida, comienzan a resonar en él como un eco que no pidió escuchar. No es nostalgia, es confrontación. Porque en el espacio que dejaste libre, él se enfrenta a una verdad innegable: había partes de sí mismo que nunca habría visto si tú no hubieras estado allí, y ahora que ya no estás, esas partes ya no pueden ocultarse. Lo que tu presencia equilibraba, tu ausencia lo desestabiliza. Lo que tu ternura amortiguaba, tu silencio lo expone con una claridad brutal. Es aquí donde la psicología moderna coincide con la sabiduría antigua: la mente humana detesta el vacío. Séneca lo decía con la precisión de un bisturí: ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Y tu distancia, sin pretenderlo, le arrebata esa ilusión de dirección que él creía tener. De pronto, sus certezas se encogen. Sus impulsos se apagan. Lo que antes ignoraba con facilidad ahora lo atormenta. Porque el vacío que dejaste no es un espacio muerto, es una invitación a la reflexión, y él no sabe cómo lidiar con ese llamado. En ese estado, comienza a revisar mentalmente cada palabra, cada gesto, cada frontera que tú estableciste. Y aunque jamás lo admitiría, siente una punzada de admiración por la fortaleza que muestras al retirarte. Esa fortaleza que él percibía como frialdad ahora la reconoce como un dominio emocional que él nunca logró alcanzar. La ausencia, lejos de debilitarte, te engrandece. Te vuelve más enigmática, más sólida, más conectada con tu valor. Y es precisamente esa imagen fortalecida la que lo persigue, la que lo desarma, la que lo confronta. Mientras tanto, en ti se desarrolla un proceso igualmente poderoso. Sin su energía interfiriendo, tu alma se reorganiza. La mujer que actúa desde el instinto de supervivencia comienza a transformarse en la mujer que actúa desde la conciencia. La herida deja de ser un punto de quiebre y se convierte en un punto de partida. Y aunque el mundo no lo note, dentro de ti emerge un arquetipo ancestral: la mujer que ya no espera para ser elegida, sino que elige. La mujer que reconoce su sombra, acaricia sus miedos y, como diría Jung, integra cada fragmento para avanzar hacia la individuación. Tu ausencia se vuelve una declaración silenciosa de que ya no buscas validación externa. De que no estás dispuesta a cargar el peso emocional que él se niega a enfrentar. De que no mendigarás lo que debe fluir libremente. Y ese movimiento, tan simple, tan firme, tan inevitable, lo obliga a cuestionar la versión de sí mismo que se había construido a tu alrededor. Porque ya no tiene la certeza de que estés ahí cuando él decida volver. Ya no puede asumir que tu luz lo acompañará. Ya no puede tener la soberbia de creer que tu corazón lo espera. Y así, surge una tensión emocional que él no logra contener. La distancia lo hace imaginar escenarios donde ya no es parte de tu vida. Lo empuja a preguntarse quién ocupará ahora el espacio que él dejó vacío. Lo enfrenta al miedo arquetípico más profundo del inconsciente masculino: la pérdida de la anima, la desconexión del alma femenina que lo guiaba, lo suavizaba y lo alimentaba emocionalmente. Ese miedo no es superficial, es ancestral. Está grabado en la psique humana desde que existen las relaciones. Tú, desde tu propia transformación, te vuelves intangible. Y no hay nada que persiga más a un hombre que la mujer cuya presencia ya no puede predecir. Esa incertidumbre lo desarma más que cualquier discusión, más que cualquier reclamo, más que cualquier demanda emocional. Porque no se puede negociar con el silencio. No se puede manipular lo que no está. No se puede controlar aquello que eligió liberarse. Entonces él comienza a sentir que algo se le escapa entre las manos. No eres tú como persona, es la energía femenina que lo hacía sentir vivo, conectado, capaz de sentir más profundamente.
Esa energía que él subestimó ahora se convierte en su sombra. Lo persigue en sus pensamientos, en sus noches, en sus momentos de quietud. Y mientras él lucha con ese despertar incómodo, tú avanzas hacia un territorio emocional que él nunca imaginó, el de la mujer que ya no necesita que la sigan para sentirse completa. Con el tiempo, la ausencia comienza a adquirir una cualidad casi ritual dentro de él. No es solo una falta, sino un recordatorio de todo aquello que dio por seguro y que ahora lo confronta desde el silencio. Jung explicaba que el inconsciente masculino proyecta en la mujer la imagen de la guía emocional, aquella que le permite navegar su propio caos interno. Y cuando esa imagen desaparece, cuando se retira hacia su propio santuario interior, el hombre queda expuesto a un desorden que nunca aprendió a entender. En lugar de ti, se encuentra con su propia psique, y ese encuentro suele ser brutal. Porque tu ausencia no es un abandono, es un espejo. Un espejo que él no pidió, uno que jamás quiso mirar. Sin embargo, la vida, con su precisión psicológica, no le da elección. Ahí está su inquietud, su ansiedad súbita, su necesidad de controlar lo que ya no puede. Lo que tú ya no alimentas comienza a colapsar, sus rutinas, sus certezas, su confianza en que siempre podrías estar ahí. La ausencia golpea donde la presencia nunca lo hizo, en su seguridad emocional. Es cuando intenta distraerse, cuando trata de forzar nuevas conexiones o de llenar ese vacío con ruido externo, que la persecución interna se intensifica. Porque nada puede reemplazar el arquetipo que tú representabas en su historia. La mujer que lo escuchaba sin juicio, la que intuía lo que él no decía, la que aportaba una sensibilidad que él no sabía valorar. Esa figura no se sustituye. Esa energía no se imita. Y aunque él lo niegue, su inconsciente lo sabe. Por eso el eco de tu partida continúa resonando, incluso cuando él intenta convencer al mundo, y a sí mismo, de que no le afecta. Lo más sorprendente es que, con el paso del tiempo, comienza a reevaluar cada momento en el que actuó desde la indiferencia, desde el ego, desde la comodidad. Y esta reevaluación no nace de la nostalgia romántica, sino del despertar de la sombra. Jung lo diría sin rodeos. La sombra es aquello que niegas de ti mismo hasta que ya no puedes hacerlo. Y tú, sin intención, estás siendo el gatillo que activa ese proceso en él. Tu distancia no lo destruye, pero desenmascara sus debilidades. No lo castiga, pero desvela sus carencias. No lo humilla, pero le muestra con crudeza lo que no supo sostener. Mientras tanto, tú avanzas por un camino completamente distinto. En la quietud que te regalas, comienzas a notar los hilos invisibles que antes te ataban. Te das cuenta de cuántas veces cediste tu energía, tu paz, tu intuición, para sostener a alguien que no sabía recibirla. Y ese reconocimiento te libera. Porque ya no necesitas justificar lo que sientes ni esconder la fuerza que tienes. Ya no temes ser intensa, profunda, sensible o intuitiva. Ahora lo ves con claridad, esas no eran debilidades, eran tus dones. Y tu ausencia le está enseñando al mundo, y al hombre que te perdió, que esos dones no se entregan a quien no sabe cuidarlos. Paradójicamente, cuanto más fuerte te vuelves en tu silencio, más desestabilizado se siente él. No porque quiera controlarte, sino porque empieza a darse cuenta de que tú no eres la mujer que él imaginó tener asegurada. Ya no se trata de si te extraña, se trata de que, en tu ausencia, se enfrenta a la verdad de que nunca te conoció realmente. Nunca entendió la profundidad de tu alma, la sutileza de tus intuiciones, la fuerza emocional que siempre estuvo ahí, incluso cuando él la ignoraba. Y ahora que te has ido hacia ti misma, esas cualidades se vuelven gigantes a la distancia. Es entonces cuando tu imagen toma una cualidad casi mítica en su mente. No eres la mujer herida, ni la mujer que esperaba, ni la mujer que pedía claridad. Ahora eres la mujer que se eligió a sí misma. La mujer que se retiró sin dramatismo, sin escándalo, sin amenazas. Ese tipo de mujer despierta en el hombre un respeto que no pidió sentir, un deseo que no puede apagar y una intranquilidad que no logra controlar. Porque la ausencia no se persigue con llamadas ni con promesas vacías. La ausencia se persigue con introspección, con culpa, con revelaciones. Y mientras él atraviesa esta tormenta emocional, tú entras en una etapa que pocas mujeres reconocen cuando están dentro de ella, la expansión. La expansión de tu autoestima, de tu claridad,
de tu capacidad de ver más allá del vínculo que perdiste. Ya no estás definiendo tu valor en función de lo que él fue capaz de darte. Ahora estás reconectando con el valor que siempre estuvo ahí, intacto, esperando que lo recordaras. Esta es la ironía más profunda de la psicología del vínculo. Cuando tú te elevas en tu ausencia, él desciende hacia sus sombras. Y ahí, en esa danza silenciosa de luz y oscuridad, es donde tu ausencia se vuelve su mayor maestro, y tu renacimiento, tu mayor victoria interior. A medida que la distancia se prolonga, comienza a formarse una especie de campo energético entre ambos, aunque tú ya no estés ahí para sostenerlo. Es una dinámica que ni él comprendería con palabras, pero que siente en su cuerpo, en sus impulsos, en ese malestar inexplicable que lo acompaña sin razón aparente. Tu ausencia se convierte en una señal constante de algo que él dejó sin resolver. La psique masculina, tan acostumbrada a evitar lo emocional, ahora se topa con un vacío que no puede esquivar. Ese hueco se convierte en su sombra más persistente. Y es aquí donde la tensión psicológica alcanza su punto más alto. No porque tú estés actuando, sino porque dejaste de actuar. La falta de estímulo emocional, esa energía femenina que lo equilibraba incluso cuando él no lo notaba, genera un desorden interior que lo desconcierta. Es como si hubiera perdido una brújula invisible. Y no es que dependa de ti para vivir, pero dependía de ti para sentirse guiado emocionalmente, aunque jamás lo hubiese aceptado. La ausencia lo obliga a enfrentarse con aquello que él proyectaba en ti, su necesidad de conexión, su deseo de pertenecer, su incapacidad para sostener intimidad emocional sin huir. De pronto, cada mujer que aparece en su camino le parece insuficiente. No porque sea leal a ti, sino porque ninguna encarna la profundidad emocional que tú ofrecías. Ninguna activa en él esa parte inconsciente que tú despertabas sin esfuerzo. Las conversaciones se sienten planas, las risas forzadas, los encuentros vacíos. Y aunque él no lo diga en voz alta, algo dentro de su pecho comienza a tensarse. Porque el hombre que subestimó tu valor ahora descubre que no puede replicar esa conexión. No puede fabricarla. No puede fingirla. Ese es el efecto silencioso de una ausencia consciente, expone lo que la presencia suavizaba. Las compensaciones ya no funcionan. Los escapismos ya no anestesian. Los impulsos ya no distraen. Él empieza a darse cuenta de que mientras tú estabas, él no necesitaba enfrentar ciertas partes de sí mismo. Tu presencia lo protegía de su propia inmadurez emocional. Tu intuición compensaba su falta de profundidad. Tu sensibilidad mitigaba su desconexión. Tu amor equilibraba su caos. Y ahora que ya no estás, ese caos se vuelve innegociable. Mientras él se hunde en ese proceso, tú atraviesas una metamorfosis diferente. En tu silencio, descubres que la distancia también te mostró a ti misma. Entiendes que él nunca fue la respuesta, fue el detonante. El detonante de una transformación interior que llevaba tiempo gestándose. La mujer que se marchó no es la misma que ahora camina con la cabeza en alto. Porque algo en ti despertó. Algo que no depende de él. Algo que no pide permiso. Algo que, al revelarse, cambia toda la estructura de tu identidad emocional. El mundo interior que antes temías enfrentar ahora se vuelve tu refugio. Comienzas a sentir una fuerza que proviene del reconocimiento de tu propio valor, no del reflejo que él pueda darte. Ya no estás construida desde la herida, sino desde la conciencia. Y este es el punto más poderoso de todo el proceso. Mientras él se siente perseguido por tu ausencia, tú te estás encontrando en ella. Jung afirmaba que la verdadera individuación ocurre cuando una persona decide descender a su propia profundidad emocional sin miedo. Y sin quererlo, él te ha permitido hacer ese descenso. Porque al retirarte, rompiste la ilusión de que necesitabas su presencia para sentirte completa. Y en ese desmantelamiento, la mujer que antes buscaba ser suficiente ahora se convierte en la mujer que se sabe suficiente. La mujer que aceptaba migajas ahora exige plenitud. La mujer que dudaba de su intuición ahora la sigue como una brújula sagrada. La mujer que entregaba su energía sin medida ahora la guarda como un tesoro. Mientras tú asciendes, él desciende. No por castigo, sino por ley psicológica. Cuando una energía se retira, la otra se ve obligada a reorganizarse. Su mente comienza a reproducir escenarios que no controla. Tú caminando lejos de él,
tú sonriendo con otra energía a tu alrededor, tú ocupando tu vida de maneras que ya no lo incluyen. Y esa incertidumbre lo desgasta. No es celos, no es posesión, no es ego. Es miedo. El miedo ancestral a perder la conexión con la figura femenina que le daba significado emocional. El miedo a no poder recuperarte. El miedo a darse cuenta, demasiado tarde, de lo que valías. Y ese miedo es lo que realmente lo persigue. No tu recuerdo, no tu cuerpo, no tu voz. Lo que lo persigue es la versión de sí mismo que perdió cuando tú dejaste de reflejarle lo que él quería ver. La ausencia se convierte en un laberinto emocional en el que él busca respuestas que solo tú podrías darle, pero que ya no estás dispuesta a ofrecer. Mientras él se extravía en ese laberinto, tú emergen renovada. La mujer que se retira nunca vuelve igual. Vuelve más fuerte, más consciente, más invencible. Y lo que él no sabe es que este proceso ya no se trata de él, se trata de ti. De tu evolución. De tu poder. De tu renacer. Llega un punto en el que la ausencia ya no es solo un eco en su mente, sino una presencia que lo acompaña de forma constante, casi ritual. No importa cuánto intente avanzar, distraerse o llenar el hueco con nuevas historias, tu energía permanece como una huella psíquica que no puede borrar. Es aquí donde la persecución interna alcanza su clímax, cuando él comprende que lo que perdió no fue a una mujer, sino el acceso a una dimensión emocional que no sabe reconstruir por sí mismo. La mujer que se retira deja un espacio imposible de imitar, porque no es físico, ni racional, ni práctico, es simbólico. Es arquetípico. Es el lugar donde su sombra se encontraba con tu luz. En ese punto crítico, ya no se pregunta si te extraña. Se pregunta si él alguna vez tuvo la madurez emocional para sostenerte. Porque tu ausencia lo enfrenta a una verdad que antes parecía imposible, que tú estabas más despierta que él. Más consciente. Más conectada contigo misma. Y él, sin notarlo, dependía de esa luz para no perderse en sus propios laberintos internos. La distancia ahora no solo lo incomoda, lo desnuda. Le muestra el costo de su indiferencia, la lección de su orgullo, la ceguera de su ego. La sombra masculina, al no encontrar un lugar donde proyectarse, se vuelve contra él, exigiendo la introspección que siempre evitó. Pero mientras él se desmorona en ese descubrimiento, tú avanzas hacia el final de tu proceso emocional, y no hacia él. Porque a estas alturas ya no se trata de si vuelve, si te busca, si despierta, si te comprende. Ya no se trata de su camino, se trata del tuyo. Del trayecto interno que te llevó de la herida a la claridad, del desbordamiento al equilibrio, de la dependencia emocional a la soberanía interna. La ausencia que comenzó como un límite se ha convertido en un portal. Un portal hacia la mujer que estaba esperando nacer. La transformación ya ha ocurrido. La mujer que antes dudaba de su fuerza ahora camina con una certeza que no necesita explicación. La que esperaba migajas ahora exige plenitud sin disculparse. La que temía quedarse sola ahora entiende que la soledad no es un castigo, sino un territorio sagrado donde se forja la identidad. Donde la intuición se afina. Donde la claridad se vuelve brújula. Donde la autoestima deja de depender del reconocimiento externo para encenderse desde adentro. Y ese brillo interno, tan silencioso como poderoso, es lo que él siente sin poder nombrar. Por eso su mente no puede soltar tu recuerdo. Por eso su energía no puede estabilizarse. No está persiguiendo a la mujer que fuiste, está persiguiendo la energía que ya no puede alcanzar. Porque la evolución, esa que llega cuando una mujer elige sanarse a sí misma, cambia la estructura de toda la dinámica emocional. Ya no eres la figura interna que él daba por segura, ahora eres la mujer que se volvió inalcanzable no por distancia, sino por crecimiento. Y aquí, en este punto final, ocurre la revelación más profunda, ya no importa si él despierta o no. Ya no es relevante si comprende lo que perdió. Ya no tiene peso lo que pudo haber sido. La individuación, diría Jung, no consiste en unir lo que se rompió, sino en aceptar el camino que nace del quiebre. La herida no fue un final, sino el inicio de un renacimiento emocional que te devolvió a ti misma. Ahora lo ves con una claridad serena, no fue tu ausencia lo que lo persiguió, fue su incapacidad para sostener la presencia de una mujer que ya había empezado a transformarse.
Él se quedó atrapado en la versión antigua de ti, mientras tú avanzabas hacia la versión más poderosa que has tenido. Y cuando una mujer despierta, cuando se vuelve consciente de su valor, de su intuición, de su resiliencia, algo se quiebra para siempre en la dinámica que la mantenía atrapada. Ya no estás definiéndote por lo que él siente o deja de sentir. Ya no te importa si te persigue, si te extraña o si entiende lo que tu silencio significó. Porque tu camino ya no gira alrededor de su figura. Gira alrededor de tu libertad emocional, esa que construiste paso a paso, lágrima a lágrima, revelación tras revelación. Has llegado al final de este proceso interior, y desde este nuevo lugar solo queda una verdad luminosa, simple, contundente. Una verdad que resume todo tu viaje, toda tu evolución, toda tu metamorfosis. La mujer que sabe lo que vale no persigue, elige. En